presencia. A continuación, agradeceré a la doctora Marta Alicia Magaña Echeverría, nos comparte el mensaje inaugural en representación del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Muchas gracias, maestro Paul. Gracias a todos por su presencia. Quiero, como ya lo mencionamos hace un momento, decirles que con la honrosa representación de nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, esta mañana los saludo a todos y a todas, a amigos, directivos, exdirectores, exdirectoras, que me da mucho gusto volver a verlos, a los funcionarios que nos acompañan y a los docentes y a los escasos alumnos que se han unido hasta este momento, pero que todos son testigos de esta importante celebración y que estoy segura que, como bien lo dijo nuestro delegado, se encargarán de comunicarla al resto de la comunidad de la facultad y de los universitarios. Particularmente me da mucho gusto felicitar y saludar el nombramiento del maestro Paul como director, teniendo la seguridad de que realizará una exitosa gestión para continuar con el posicionamiento de esta facultad. Y que, al igual que todos sus antecesores, tendremos el gusto en algún momento de aplaudir los logros que han llevado a la facultad a posicionarse en el ámbito educativo. Creo que voy a comentarles información que todos ustedes, la gran mayoría, conoce porque han sido gente que ha participado desde el inicio de la fundación de la facultad. Pero lo voy a tomar en lo general para que quienes son de más reciente incorporación puedan tener una idea un poquito más amplia de lo que ha sido la Facultad de Pedagogía para nuestra universidad. Tenemos ahora este año ya 81 años de fundación de la Universidad de Colima y en ese devenir del tiempo estamos celebrando el 36º aniversario de la Facultad de Pedagogía, comentándoles que esta fue la primera escuela con rango de facultad en nuestra universidad porque ofreció los estudios de posgrado en educación, impulsando precisamente este nivel de educación. Quizá algunos de ustedes no lo sepan, pero esta facultad tuvo su origen como parte de la Escuela de Ciencias de la Educación y logró su independencia al desvincularse un día como hoy, 13 de febrero, pero de 1985. A través de un acuerdo que emitió el rector Jorge Humberto Silva Ochoa, el acuerdo número 7, con el cual se otorgó a la facultad la encomienda de tener a su cargo la profesionalización del personal para servir la educación superior, la administración del sector educativo, la investigación científica, la elaboración de planes y programas de estudio y la actualización de maestros. Creo que en ese texto, que forma parte del acuerdo número 7 de ese entonces, podemos nosotros apreciar la enorme encomienda que se le da a una facultad. Yo preparé algo de datos históricos de estos 36 años y voy a tratar de mencionar solamente algunos porque creo que ustedes podrían contarme a mí los detalles más preciados de esta facultad y compartirlos plenamente con los demás. Hay muchas cosas escritas y hago referencia particularmente a un prólogo que escribió nuestra amiga la doctora Sara Lourdes Cruz en el texto de 3 décadas de historia de pedagogía en Colima, en donde nos dice que este encargo representó un enorme reto porque las políticas educativas nacionales en ese entonces orientaban a las instituciones de educación superior a tener diversas opciones profesionales para acceder a un mayor presupuesto. Y
De ahí que la facultad nació con 4 licenciaturas: Educación Superior, Psicopedagogía, Planeación y Administración Educativa y Sociología de la Educación. Con ese surgimiento se presentaron una gran cantidad de desafíos porque, entre otras cosas, hubo que impulsar la convalidación de materias que los alumnos de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación ya habían cursado, y para permitir con ello que finalizaran su carrera en alguna de las opciones de la nueva facultad, o simplemente para ajustar la planta académica, ya que los profesores disponibles carecían del perfil idóneo en el área de psicopedagogía. Si nosotros pusiéramos en contexto la creación de la Facultad de Pedagogía, podríamos entender con mucha claridad que este fue un gran logro, muy plausible, porque sentó las bases para el desarrollo de la universidad ante la necesidad de atender la formación de sus propios recursos humanos para atender las áreas que requería la educación superior y el posgrado de la universidad. Desde entonces, y en el transcurso de esos 36 años, los desafíos han sido siempre constantes. Sin embargo, la facultad ha trazado rumbo ascendente hacia la calidad educativa, ha evolucionado conforme las necesidades económicas y sociales del entorno, y como parte de esa evolución, a partir de 1989, se ha ofrecido la licenciatura en Pedagogía, que estuvo acreditada por el Comité Evaluador de Programas de Pedagogía y Educación, y actualmente, y por sexta ocasión, se encuentra en el segundo nivel del IDAP, del EGEL, que ustedes saben significa que se avale que nuestros egresados tengan las competencias y los conocimientos necesarios para desempeñarse profesionalmente en el ámbito de la pedagogía. Aunado a esto, en la búsqueda del desarrollo de procesos sólidos y de las competencias adicionales para los egresados, el posgrado de la facultad ha ofrecido momentos diferentes mediante programas como la facultad la maestría y el doctorado en educación, la maestría en pedagogía y actualmente la maestría en innovación educativa, la alternativa para formar recursos especializados en estas áreas. Me da mucho gusto que esta maestría, la última que mencioné, esté dictaminada y aprobado por el PNPC como programa de reciente creación en el año 2020. Pese a todos los inconvenientes de la pandemia, la facultad continuó trabajando y este logro es algo más que aplaudir en el trabajo que se ha desarrollado en pos de la mejora educativa de la oferta que se hace en la facultad. Pasó de tener 149 estudiantes provenientes de la Escuela de Educación Superior a tener actualmente una matrícula de más de 340. En estos 36 años, con 36 generaciones, hay ya registrados 1,964 egresados, quizá un poquito más o menos. Este dato no es solo oficial porque estoy queriendo incluir los del último semestre, pero todos esos egresados han permitido el crecimiento de la universidad. Muchos de ellos están posicionados en cargos clave que han favorecido a todos nuestros planteles y a muchas de nuestras dependencias a ser mejores en su labor educativa y en las áreas de apoyo que se le da a cada día a la prestación de los servicios educativos en la Universidad de Colima. Este ha sido un arduo trabajo durante más de 3 décadas y como resultado ha permitido que la facultad continúe colaborando con el fortalecimiento y la superación de la universidad. Estamos ahorita ofreciendo programas de muy alto nivel, de pertinencia social, de calidad educativa, con una planta académica consolidada, ya con el reconocimiento externo, con la valoración de la Subsecretaría de Educación Superior, y muchos de ustedes también adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, trabajando en cuerpos académicos con mayor nivel de consolidación cada vez.
quiero reconocer que todo esto que he tratado de resumir y de lo que he rescatado lo más importante, porque hay muchísimas cosas y logros, no hubiera sido posible sin el liderazgo de los 9 directores que han estado al frente de la facultad y que una gran mayoría de ellos nos acompaña, y que alguien que no está con nosotros presente en la imagen seguramente también nos está viendo por ahí festejando las barbaridades que ha de pensar que estoy diciendo, porque la historia la escribieron todos ustedes y no yo, y me refiero al doctor Eliezer, muy querido maestro. Y quiero hacer énfasis en que todos ellos han puesto en alto el nombre de la facultad, y que lo mismo estoy segura que hará nuestro 10º director, el maestro Paul Ceja, a quien a todo mundo aquí presente estimamos porque ha sido muy cercano a todos nosotros. Y estoy segura que con el liderazgo y el profesionalismo que lo caracteriza va a poder continuar afianzando el trabajo ya realizado y abrir a la facultad nuevos derroteros en los retos que representa los cambios que está teniendo la educación actualmente. Yo quiero con esto decirles que me siento muy afortunada de haber formado parte de este colectivo como docente de la facultad, de que puedo continuar apoyando la formación de algunos de los estudiantes que se acercan a la dependencia en donde he estado como responsable, y que esta oportunidad también ha abierto para mí un proceso formativo muy importante. Felicito de corazón, muy sinceramente, a nuestra querida Facultad de Pedagogía. Creo que tenemos que seguir trabajando el legado que ya tenemos para continuar ofreciendo a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestro profesorado en la institución, el ejemplo como protagonistas de cambio. Queremos sumar nuestros esfuerzos para que este logro sea a favor de un proyecto colectivo de gran envergadura, con el mejor de los deseos porque podamos ser mejores. La universidad nos necesita a todos y a todas, y para esto incluso nuestros exdirectores que ya están gozando plenamente de su jubilación, también pueden ser parte muy importante y van a ser muy bienvenidos en sus colaboraciones. Desearles a todos ustedes el mayor de los éxitos en esta celebración importante, y de parte de nuestro señor rector, quien se suma a este festejo pero que no puede estar presente con nosotros por motivos de la agenda, pedir su solidaridad ante los momentos críticos que hemos estado viviendo en estos últimos meses y en estos últimos días por diversas circunstancias. Con este saludo, festejo y me permito felicitar el inicio de los trabajos de esta celebración. Gracias, doctora Marta. En mi corazón siempre. Felicito también los nuevos nombramientos, empezando por el del rector, que me da mucho gusto saber que Cristian está al frente de los destinos de la universidad y Paul al frente de los destinos de la Facultad de Pedagogía. Creo que hay una garantía de un buen futuro para todas y todos. La pedagogía, yo creo que tendrá un nuevo reto dentro de la universidad que espero que florezca con las nuevas autoridades. Incluyo al delegado, a todos los nombrados en esta nueva administración. Voy a recortar un poco los datos, porque ya me hizo el favor la doctora Marta de ayudarme con una parte de ellos. Yo comenzaba mi participación retomando el proyecto de creación de la Facultad de Pedagogía, porque pues en ausencia del doctor Eliezer y como parte del equipo que
que estuvo presente en ese proyecto, bueno, pues vamos a retomar algunos datos de este proyecto de creación de la Facultad de Pedagogía. Bueno, este proyecto fue encomendado, como les decía yo, específicamente al doctor Eliezer de los Santos por el licenciado Humberto Silva Ochoa, en ese momento rector de la Universidad de Colima. Desde sus inicios, desde que fue asignada esta tarea, trabajamos juntos y en equipo en su desarrollo y puesta en marcha. La encomienda era el desarrollo de un proyecto que ofreciera estudios acordes con las nuevas necesidades de formación de profesionistas en el área educativa, que estos estuvieran capacitados para afrontar la educación con una visión reflexiva, crítica, capaces de aportar conocimientos en el área curricular, de administración educativa, de formación de profesores, entre otros. Era importante dar un paso más allá en el terreno educativo, dado que la formación de profesionistas o de profesionales normalistas en educación básica ya estaba contemplada por otra institución en el Estado, específicamente por el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, entre paréntesis ISENCO, entonces normal de profesores. Esta área ya estaba cubierta en el Estado y ahora se requería, nuevos retos para enfrentar la educación desde puntos de vista distintos, ¿no? Y desde áreas del conocimiento. Bueno, el proyecto fue un gran reto profesional que comenzó con la decisión de ofrecer la opción de estudios de ciencias de la educación o de pedagogía. Esas eran las dos grandes alternativas. Como bien decía la maestra, la doctora Marta Magaña, el antecedente directo de la Facultad de Pedagogía fueron no solamente los programas de estudios, sino inclusive los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Educación. Entonces, ahora el reto era encontrar qué era más favorable para este proyecto, si ofrecer estudios de ciencias de la educación o definitivamente ofrecer ya los estudios en pedagogía. En ese momento estas dos posturas eran dos posturas teóricas irreconciliables y fueron largas horas de discusión, de análisis y de búsqueda de información que nos ayudara a fundamentar el plan de estudios y ofrecer los estudios de pedagogía. Además de hacerlo sobre la base de los ya iniciados estudios de licenciatura, en ese momento tenían una profunda vocación normalista, es decir, era una especie de normal superior a partir de los contenidos que tenía su plan de estudio. Bueno, el planteamiento concreto de este proyecto fue el ofrecimiento de la licenciatura en pedagogía, finalmente, un planteamiento que se vio modificado de base por las realidades políticas educativas nacionales que encaminaban a las instituciones de educación superior al ofrecimiento de un mayor número de opciones profesionales como un medio para acceder a mayor presupuesto. Ya también lo decía la doctora Magaña, no era una decisión propiamente académica, sino era una decisión presupuestal para la universidad. Requeríamos ofrecer distintas alternativas para que el presupuesto fuera suficiente para este proyecto, ¿no? Ya no era factible, ya no se consideraba factible la posibilidad de ofrecer una sola carrera, quedando la opción de la licenciatura en pedagogía realmente como un proyecto ya más a largo plazo y dando lugar a la creación de la Facultad de Pedagogía, que ofrecía 4 licenciaturas. También lo decía la doctora Marta Magaña, la licenciatura en Educación Superior, la licenciatura en Psicopedagogía, la licenciatura en Administración Educativa y la licenciatura en Sociología de la Educación, en Sociología Educativa.
Surge de aquí el segundo reto y quizá el más complicado, que fue el de lograr que los alumnos de la Escuela Superior de Ciencias de la Educación, en su modalidad escolarizada, que ya tenían un avance importante en sus estudios, los completaran en algunas de las opciones de licenciatura que les ofrecía esta nueva facultad. Se hicieron esfuerzos muy, muy importantes y me atrevería a decir que mágicos, así, para lograr que las materias cursadas hasta este momento fueran convalidadas y en él se ofrecía la licenciatura, con las que se ofrecería la licenciatura que eligieran cada uno de los alumnos y alumnas, porque la población tuvo que tomar una de las 4 opciones para continuar sus estudios. Bueno, de aquí se plantea otro importante desafío y era el de echar a andar un proyecto curricular con el capital humano con el que ya se contaba en ese momento, que debería dar satisfacción a las nuevas necesidades que imponía este sueño de la facultad. La planta de profesores del antiguo, del entonces no contaba con un perfil idóneo para este nuevo proyecto. Se requerían académicos con un nivel mínimo de maestría y que esto fuera principalmente en el área educativa, específicamente pedagógica. Y la realidad era muy distinta. Solo 3 profesores contaban con este perfil en toda la facultad. El resto eran especialistas en otras disciplinas, entre los que se encontraban médicos, psicólogos, sociólogos, etcétera, y sobre todo normalistas. Y el nivel máximo que tenían, la mayoría de ellos era de licenciatura, con un altísimo porcentaje de profesionistas solo con nivel técnico. O sea, el cuerpo académico de ese entonces no nos ayudaba a concretar este proyecto que teníamos en mente, ¿no? Justo es reconocer que para hacer los ajustes posibles, no los ideales, pero sí los posibles, se contó con el proyecto, con el apoyo total del rector de la universidad en ese entonces, el licenciado Humberto Silva Ochoa, quien tenía la firme convicción de que estas acciones que él mismo había promovido llevarían a la universidad a este proyecto de excelencia que se había propuesto lograr y para el cual contaba con el impulso de la Secretaría de Educación Pública, específicamente de la Subsecretaría de Investigación Científica. Para la buena marcha de este ideal académico al que se le brindaba una buena relación con la universidad, en la Universidad de Colima, guardaba en este momento, comenzaba más bien una buena relación con el gobierno del estado de Colima, que anteriormente había estado, pues, con fracturas importantes. En ese entonces estaba el gobierno del estado de Colima dirigido por la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, con quien la universidad estableció un pacto de amistad necesario para limar las asperezas que había producido el conflicto de la institución con el anterior gobernador, que era el licenciado Arturo Noriega Pizano. La Facultad de Pedagogía nace entonces en el periodo de mayor crecimiento escolar, académico, de investigación, de infraestructura que ha tenido la Universidad de Colima, en donde realmente pasa de ser una escuela muy grande a una universidad que cumple con sus 3 funciones sustantivas, que son la de educación, que son las de docencia, de investigación y de extensión de la cultura. Y es en donde la Facultad de Pedagogía representa una de sus principales evidencias, es decir, la Facultad de Pedagogía es, digamos, ya fruto de esta intención de tener realmente una universidad con todas las características.
Bueno, pues todo este periodo lo viví acompañando al doctor Juan Eliezer de los Santos, que como les decía fue el responsable del proyecto y el primer director de la Facultad de Pedagogía. Además de director el primer director también de la primera facultad que existía en la universidad, que fue la de Pedagogía. Y que, entre paréntesis, además de ser mi compañero de trabajo, pues fue mi compañero de vida, ¿no? Entonces, estaba yo más que inmersa en ese proyecto, ¿no? El doctor Eliezer cumple su periodo como director de 1985 a 1987. En ese momento, el licenciado Silva Ochoa me confiere una gran responsabilidad al nombrarme directora de la facultad, permitiendo con ello la continuación del proyecto de facultad que juntos habíamos concebido. Este segundo periodo fue un periodo de consolidación en donde se trascendió los límites de la Facultad de Pedagogía y tuvimos influencia en el resto de las escuelas superiores, que poco a poco fueron pasando a ser facultades. Primero eran todas escuelas de nivel superior y poco a poco, conforme fueron incorporando los estudios de posgrado, fueron pasando a ser facultades de la en donde trascendimos los límites de la facultad, decía yo, porque tuvimos influencia en el resto de las escuelas superiores, que colaboramos con ellas en la integración de planes de estudio que no existían como tales en la universidad, es decir, no cumplían con los requisitos académicos de un plan de estudios. Entonces, tuvimos una buena tarea de participar en la integración de estos planes de estudio en el resto de las facultades de la universidad. Bueno, en el periodo que encabecé la facultad, en la facultad tuvimos los primeros titulados, tanto en licenciatura como maestría. Egresaban las primeras generaciones de 3 de las 4 carreras que ofrecíamos, la de educación superior, la de psicopedagogía y la de administración educativa, porque la licenciatura en sociología educativa no fue del interés de los alumnos, por lo cual no se abrió nunca en su plan de estudios. Esta actividad en mi vida profesional fue una de las de más aprendizaje para mí, una de las de más satisfacciones y de más cariños cultivados que hasta la fecha, a 9 años ya de haberme jubilado, conservo. No los nombraré a todos porque es una larga lista y siempre se corre el riesgo de omitir algún nombre, pero créanme que las personas más queridas de la universidad para mí están en esta comunidad de la Facultad de Pedagogía, en donde todavía me siento parte y les digo donde dejé en mi corazón para siempre. Muchas gracias. Adelante, doctora Sara. Pues buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto que me hayan invitado, aunque me extrañó un poco que fuera en sábado por la mañana, pero bueno, es una manera un poquito diferente, al menos para mí, de comenzar un fin de semana. Creo que los que están todos los días pegados a la computadora, pues no necesariamente lo van a ver tan positivo, pero bueno, al fin aquí están y yo se los agradezco por la mínima parte que me toque de ese esfuerzo que han hecho. Quisiera comentar que pues entre lo que dijo la doctora Marta y lo que dijo la maestra Sara Lourdes ya me están dejando muy poco a mí que comentar. Marta habló de todos los datos o de una buena parte de los datos y de cómo ha crecido la facultad e incluso las expectativas que pueden seguir teniéndose de ella. Y Sara Lourdes se enfocó más a los temas, digamos, conceptuales del proyecto de la facultad. Así que yo que me había
puesto a recordar algunos de estos aspectos, los voy a hacer a un lado para no enfadarlos, y a lo mejor voy a ser un poquito más coloquial y voy a hablar de la experiencia que tuve, porque yo viví este proceso de creación de la facultad, primero como estudiante, porque formé parte de estas primeras generaciones, como varios de los participantes, y después porque de alguna forma también participé en sus primeras actividades, al haberme correspondido estar en la facultad con la responsabilidad de dirección del 89 al 93. Entonces, creo que, digamos, estando de acuerdo con todos los datos y los comentarios que se han hecho, creo que a lo largo de la historia de mi formación, por un lado, y de mi experiencia de trabajo por otro, me doy cuenta que los elementos políticos finalmente son los que definen muchas cosas. Podemos tener muchos argumentos académicos, pero al final lo que determina qué se hace tiene que ver con eso, y uno de los aspectos fundamentales es el tema financiero. Ahorita nos encontramos en una coyuntura, por ejemplo, en la que seguramente institucionalmente se habrán de tomar muchas decisiones que van a estar mediadas por el tema económico. Y algo así sucedió, ya lo comentaron, cuando se creó la facultad. Primero se habló de una carrera, después resultaron 4, igual que le pasó a otros planteles como la Facultad de Trabajo Social, que también tuvo 4 licenciaturas, que en realidad, y ya visto a la distancia, yo creo que no se justificaban. Había muy poquita diferencia, y lo mismo le pasó a la FIME, o a Letras y Comunicación, y bueno, pocos planteles escaparon a esta idea de multiplicar las carreras, de modo que la universidad por aquellos tiempos no tenía profesores, pero como tenía carreras. No tenía instalaciones porque todos andábamos de prestado, pero sí ofrecía un montón de cosas. Y esa estrategia, que tuvo una motivación política, al final dio buen resultado, porque ahora la institución tiene pues un equipamiento y unas instalaciones que son amplias, diversificadas, talleres, laboratorios, en fin. Digamos que visto en retrospectiva, pues fue una buena decisión. Pero luego vino el proceso como de compactar las opciones de formación, y entonces sí ya quedó solamente la licenciatura en pedagogía. En lo que corresponde al posgrado, también ocurrió algo parecido. La universidad empezó a ofrecer programas de posgrado sin tener profesores, y las actividades del posgrado fueron azarosas. La primera generación de la maestría duró 4 años en vez de 2, porque los cursos se daban cuando había algún profesor disponible. Entonces se tenía como la información de más o menos cuáles eran las asignaturas que habría que llevar, y en aquellos tiempos se andaba buscando en otros contextos alguien que pudiera dar esas materias, y entonces se ofrecían con frecuencia los fines de semana. Pero eso mismo pasó en el programa de administración, e incluso hubo algunos programas que desaparecieron, como una maestría en administración de hospitales, por ejemplo. Entonces, esos comienzos fueron difíciles, pero poco a poco se fue ganando regularidad. Ya para el año 87, que es cuando se crea la facultad, las cosas empezaron a organizarse mucho mejor con el doctor Eliezer, y también con un pequeño grupo de trabajo que fue más constante, y con una formación más centrada en un planteamiento de largo plazo. Allí tuvimos la participación muy importante, por ejemplo, de la doctora Graciela Cordero, que ahora está pues en la Autónoma de Baja California, y tuvimos muchos profesores que pasaron por la facultad, aportaron su granito de arena, algunos bastante destacados y algunos otros bastante combativos, que no embonaron muy bien en los esquemas institucionales de esa época y que migraron.
Y entonces, digamos, todo eso fue conformando lo que habría de ser la Facultad de Pedagogía. Pues no le estoy diciendo nada nuevo a todos los colegas o a buena parte de los colegas que veo aquí en la imagen. Muchos vivieron todo esto, incluso a lo mejor de manera más atinada pueden recordar algunas cosas. Aquí tenemos por ejemplo, algunos de los que integraron el equipo de fútbol que nos dio hasta fama en aquella época, porque siempre se pensaba que la Facultad de Pedagogía pues iba a ser como enfermería en cierta forma, o como trabajo social, un plantel femenino, y sabes que resultan campeones los muchachos de pedagogía en el torneo universitario. Había compañeros muy buenos en ese tema, como Daniel Pérez Trujillo, y luego Juan Carlos Yáñez aquí presente, que ya todo el mundo no tenemos que decir más. Y eran reconocidos. Vicente Frutos, por ejemplo, que también recuerdo, en fin, entre muchos otros. Así que digamos que la presencia de la facultad se empezó a notar más ampliamente que la escuela chiquita que iba de un sitio a otro, que había empezado donde estaba letras y después pasó a las instalaciones que fueron de enfermería y luego estuvo en ciencias políticas y finalmente llegó a Villa de Álvarez, donde ha dispuesto ya de un edificio e instalaciones apropiadas. Fueron pues épocas de primero la fundación y luego irse posicionando, y vinieron también otros retos importantes para la facultad. En aquella época se tuvieron proyectos, y yo creo que una de las cosas más positivas de la universidad en ese momento era que uno podía acercarse al rector con alguna propuesta o un proyecto, y habitualmente lo que encontraba ese proyecto era un respaldo sin demasiados conflictos, o sin que hubiera muchas objeciones. No había dinero, pero había mucha voluntad. No había PTCs, pero había mucha gente que quería trabajar. Profesores de asignatura que se comprometían como hasta ahora.